Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuando con los videos acerca de la plataforma Arduino, en esta ocasión voy a proceder a explicar el funcionamiento y cómo trabajar con un sensor de ritmo cardíaco AD8232. Bien, lo que yo voy a mostrar es cómo hacer lo que es un pequeño ECG, un electrocardiógrafo de monitoreo. Bien, un electrocardiógrafo nosotros sabemos que es un instrumento utilizado en la medicina para realizar electrocardiogramas, y los electrocardiogramas o ECG básicamente lo que hacen es mostrar lo que es la actividad eléctrica del corazón en función del tiempo. Bien, para poder realizar un ECG es necesario conectar ciertos electrodos, cierta cantidad de electrodos en el cuerpo. Bien, acá hay un ejemplo. Este es un tipo de electrodo. ¿Ven? Este es un electrodo ya viejito, está usado ya. Este electrodo, por ejemplo, tiene un gel que acá ya está reseco. Ese gel es el encargado de mejorar la conductividad eléctrica entre la piel y el electrodo en cuestión. Bien, es decir, se toman esas señales cardíacas, se las procesa tanto de forma analógica como digital y se obtiene una gráfica que representa la actividad eléctrica del corazón en función del tiempo. Bien, perfecto. Que básicamente es lo que tenemos acá. Ahora, los tipos de ECG pueden ser de 12 derivaciones, por ejemplo. Bien, bueno, acá observamos cómo conectar los electrodos para obtener un ECG de 12 derivaciones. Es decir, se conectan los electrodos, acá también en los brazos y en las piernas también, se conectan en ciertos puntos estratégicos de tal forma de obtener de la mejor forma posible, ¿qué cosa? Esa señal cardíaca o esas señales cardíacas para luego procesarlas y obtener esa actividad eléctrica del corazón. Bien, básicamente existe lo que se llama, que no está dibujado acá, pero se denomina triángulo de Einthoven, donde encierra un área que hace referencia a los puntos estratégicos, las zonas estratégicas, mejor dicho, donde se pueden conectar dichos electrodos para obtener esa señal cardíaca de la mejor forma posible. Bueno, pero nosotros no vamos a realizar, o no estoy realizando lo que es un ECG de 12 derivaciones, más bien un ECG de 3 derivaciones, porque a este tipo de módulo se lo puede trabajar con 2 o 3 electrodos. En este caso lo vamos a trabajar con 3 electrodos, tenemos 3 derivaciones. Los electrodos los podemos conectar, por ejemplo, en los pectorales izquierdo, derecho y en la zona derecha del abdomen, es decir, a la altura del hígado, o si no, en los brazos izquierdo, derecho y a la altura de la pierna derecha. Bien, yo tengo conectados los electrodos de esta forma, uno en cada pectoral y otro en la zona del abdomen, zona derecha del abdomen. Bien, luego la gráfica que obtenemos nosotros es lo que se conoce como complejo PQRST, que es esta forma de onda acá, que es periódica. Es decir, que por cada latido del corazón aparece esta forma de onda. Bien, se va repitiendo por cada latido del corazón. Observamos que tiene una amplitud máxima o valor máximo de 1 milivoltio, un valor mínimo de aproximadamente menos 0,3 milivoltios y está dividida en ciertos intervalos. El intervalo PR, el QRS y el QT. Bien, y acá están, por ejemplo, el rango de duración, un rango aproximado de duración para cada uno de los intervalos. Por ejemplo, para el PR, que puede durar de 0,12 segundos a 0,2 segundos. El QRS puede durar desde 0,08 segundos a 0,12 segundos. Y el QT, que puede durar de 0,25 segundos a 0,45 segundos. Bien, básicamente es eso lo que nosotros vamos a graficar. Algo muy parecido a eso, digamos. Lo que hay que recalcar es que los electrocardiogramas son muy ruidosos. Es decir, porque nosotros sabemos que la señal esa cardíaca también está contaminada. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro cuerpo tenemos muchos tipos de señales eléctricas. Bien, la señal del corazón es un tipo de señal mioeléctrica porque el corazón es un músculo, pero nosotros también tenemos las señales de los otros músculos del cuerpo. Bien, esas también son señales mioeléctricas. También tenemos las señales del cerebro y las señales de otros órganos. Bien, imagínense todo eso en el cuerpo humano. Bien, entonces eso es muy ruidoso, ya de por sí es ruidoso ya un electrocardiograma. Bien, sumémosle eso a todo eso que yo dije, lo que es el ruido de línea, que es en nuestro caso de 50 Hz. Tenemos un armónico en 50 Hz de frecuencia, eso también es ruido para acá. Bien, y bueno. Ahora, los bloques básicos, o el diagrama en bloques básicos de un electrocardiograma es el siguiente. Acá observamos los electrodos en cuestión que están conectados en los brazos izquierdo, derecho y en la pierna derecha. Tenemos lo que es un driver acá que se conoce como right leg driver, que va conectado a la pierna derecha.
El AD8232 posee ese driver, por supuesto. La primera etapa es lo que se conoce como amplificador de instrumentación, que es el encargado de, este amplificador de instrumentación es el encargado de adecuar o adaptar la señal en cuestión. ¿Por qué digo eso? Porque la señal que nosotros obtenemos es una señal del tipo diferencial. No podemos mandar la señal, por ejemplo, del brazo izquierdo y la señal del brazo derecho directamente a la etapa de procesamiento, que en nuestro caso sería el Arduino. No se puede hacer eso. Sí o sí tenemos que pasar por un amplificador de instrumentación para tener una sola y única señal que sea la que vamos a filtrar y luego procesar. Bien, ese amplificador de instrumentación posee una característica muy importante, que es que tiene una muy elevada relación de rechazo al modo común, o también se conoce como un muy elevado rechazo al modo común. Bien, cuando yo hablo de relación de rechazo al modo común me refiero a lo siguiente. Este tipo de amplificadores posee dos tipos de ganancias, una ganancia en modo diferencial y una ganancia en modo común. Bien, bueno, ahora yo lo que quiero es, o nosotros lo que queremos hacer es amplificar nuestra señal cardíaca. Bueno, eso se va a amplificar mediante lo que es la ganancia en modo diferencial. Mientras más alta esa ganancia en modo diferencial, más va a ser la amplificación que va a tener que mi señal cardíaca. Pero también tenemos ruido, y el ruido ataca por modo común. Y justamente la encargada de amplificar toda esa parte de lo que es ruido es el modo común. Es decir, si nosotros tenemos una ganancia en modo común muy grande, y se va a amplificar mucho el ruido, y eso no es deseable. Lo deseable sería tener una ganancia en modo diferencial muy elevada y una ganancia en modo común muy pequeña, y justamente la relación entre esa ganancia en modo diferencial y la ganancia en modo común es lo que se conoce como relación de rechazo a modo común. Mientras más alta esta relación de rechazo, mejor. Bien, luego pasamos a una etapa de aislación y luego siguen estos tres bloques que vemos acá, que el primero se llama LPF, que es un low pass filter, es decir, un filtro pasabajos. El segundo es un HPF, que es un high pass filter, es decir, un filtro pasa alto. Estos dos que están conectados así en cascada, es decir, la conexión en cascada entre un filtro pasabajos y un filtro pasa alto constituye lo que es un filtro pasabanda. ¿Y por qué necesitamos un filtro pasabanda? Para acotar en banda a nuestra señal. ¿Qué quiere decir acotar en banda a nuestra señal? Que tenga ya definida una componente mínima y una componente máxima de frecuencia. Bien, luego lo que sigue es este bloque que dice notch. ¿Qué significa notch? Un filtro notch. ¿Y qué es un filtro notch? En este caso estamos hablando de un filtro elimina banda muy selectivo, es decir, una especie de ranurita. Es decir, que con este tipo de filtro yo tengo que tratar de eliminar o atenuar lo más posible una señal de una única frecuencia. ¿Y cuál va a ser esa señal de una única frecuencia? Lo que es la señal, lo que es la línea. O sea, el ruido, atenuar o eliminar directamente, filtrar lo que es el ruido de línea. Es decir, filtrar o eliminar, tratar de atenuar lo más posible el armónico de 50 Hz. Pues nosotros sabemos que nosotros acá en la línea tenemos una señal de 50 Hz de frecuencia. Justamente cuando yo dije que acotamos en banda nuestra señal, justamente los 50 Hz caen dentro de esa banda, están dentro de ese rango. Entonces hay que tratar de filtrarlo, eliminarlo, atenuarlo lo más posible. Y eso se logra mediante un filtro notch. Es un filtro muy selectivo que en el buen sentido de la palabra va a discriminar esa frecuencia de 50 Hz respecto de las otras. Bien, va a filtrar solamente la señal de 50 Hz. Bien, es la idea. Luego sigue lo que es un ADC, que es un Analog Digital Converter, es decir, un conversor analógico digital. Es el encargado de convertir esta señal analógica, que es la que sale del notch, a una señal digital para luego poder procesarla. Es decir, que de acá para acá tenemos todo lo referente a un procesamiento analógico y de acá para acá todo lo referente a un procesamiento digital. Tenemos luego una etapa de aislación y pasamos a la etapa de procesamiento, que puede estar constituida por un microprocesador, un microcontrolador o un DSP, que es un procesador digital de señales. Bien, en nuestro caso tenemos una placa Arduino Uno, que es una placa de desarrollo, que consta obviamente de un microcontrolador Atmega 328P. Bien, luego sigue lo que es esta etapa que dice RS232 o RS422, que es para comunicar, por ejemplo, en el caso de la RS232, para conectar todo el electrocardiógrafo hacia una PC mediante lo que es el protocolo RS232, que es el protocolo de comunicación serial sincrónica, y de esta forma poder visualizar en la pantalla o monitor de la PC la señal cardíaca. Bien, es decir, esa actividad eléctrica del corazón en función del tiempo. Bien, más o menos esto es una explicación
muy escueta, muy simple de cada uno de los bloquecitos de un electrocardiógrafo. Acá observamos lo que es el acondicionamiento de señal o adaptación de señal que lo realiza el amplificador de instrumentación. Esto es el circuito básico de un amplificador de instrumentación que observamos que consta de 3 amplificadores operacionales. Este amplificador de instrumentación lo que va a hacer es, valga la redundancia, amplificar la diferencia de tensiones B2 y B1, es decir, que amplifica la diferencia, o sea, la resta entre B2 y B1. B2 menos B1 la amplifica. Bien, nosotros podemos regular la ganancia de este amplificador ajustando este potenciómetro o preset RG. Bien, básicamente dijimos que esto posee una elevada relación de rechazo al modo común. Es decir, ingresan estas dos señales y sale lo que es esta señal Vout a la salida. Bien, una única señal, que es la que va a ir directamente hacia los filtros. Y con respecto a la etapa de filtrado, que justamente la constituyen los filtros, acá observamos varios filtros. Todos ellos son filtros activos. ¿Por qué? Porque incluyen un componente activo que es el amplificador operacional. Observamos acá dos filtros, dos filtros, un pasa abajo y un pasa alto. Bien, son filtros de orden 2. ¿Por qué de orden 2? Porque tenemos dos capacitores. Cada capacitor se va a encargar de introducir un polo en el sistema. Es decir, que estos filtros son filtros de dos polos. Un pasa abajo de dos polos y un pasa alto de dos polos. A este tipo de estructura o configuración se la conoce como estructura Sallen-Key. Bien. Y acá tenemos un filtro pasabajo de segundo orden y un filtro pasabajo de tercer orden. Fíjense que el de segundo orden también dos capacitores, dos polos. El de tercer orden, tres capacitores, tres polos. Bien. A este tipo de configuración se la conoce como celda Rauch, por eso dice Rauch de segundo orden, Rauch de tercer orden. Las celdas Rauch se conocen también como estructuras o celdas RMGI, es decir, realimentación múltiple de ganancia infinita, porque tenemos múltiples lazos de realimentación. En este caso tenemos dos lazos de realimentación. Bien, acá el que va por C2 y el que va por R3, acá el que va por C3 y el que va por R. Bien. También se lo conocen como estructuras o celdas MFB, Multiple Feedback, múltiple realimentación, múltiples lazos de realimentación. Bien. Y por último acá tenemos la estructura de lo que es un filtro notch, encargado de filtrar o eliminar lo que es la señal de 50 Hz. Bien, en otros países será de 60 Hz. Bien. Luego acá tenemos una breve explicación de lo que es el módulo AD8232. Acá tenemos el módulo en cuestión. Acá obviamente dice lo que yo ya comenté en un comienzo, que es una tarjeta empleada para medir la actividad eléctrica del corazón. Esta actividad eléctrica puede ser registrada como un electrocardiograma o una salida como una lectura analógica. Los electrocardiogramas pueden ser extremadamente ruidosos, que es lo que yo comenté. Bien. Por lo que la AD8232 actúa como un amplificador operacional que ayuda a obtener una señal clara en los intervalos PR y QT fácilmente. Bien, esto de los intervalos PR y QT yo ya lo mencioné cuando vimos lo que es el complejo PQRST. Bien, habla de una serie de características más. Acá observamos todos los pines, el pin GND y el pin de 3,3 voltios, que son los de alimentación y tierra respectivamente. 3,3 voltios es alimentación, GND es tierra. El pin output, que es el de salida, ahí obtenemos nuestra señal, analógica por supuesto. Los pines de salida LO- y LO+, que funcionan de la siguiente forma. LO- se va a poner en 1 cuando el electrodo conectado al pectoral izquierdo esté desconectado. LO+ se va a poner en 1 cuando el electrodo conectado al pectoral derecho esté desconectado. Es decir, que si se desconecta el electrodo del pectoral izquierdo, LO- se pone en 1. Si se desconecta el electrodo que va conectado al pectoral derecho, LO+ se pone en 1. Y ese DN negado es un pin de entrada a la plaquita esta. ¿Para qué es ese pin de entrada? Si yo quiero hacer que esta placa entre en modo de bajo consumo, pongo este pin en 0, porque 0 negado es 1. Bien, por eso que está negado con 0, yo mando esta placa al modo de bajo consumo. Bien, después tenemos 3 pines acá. Dice right arm, sería brazo derecho, left arm, brazo izquierdo, y right leg, pierna derecha. Es cuando quiero conectar directamente los electrodos tanto a los brazos como a la pierna derecha. Bien. Acá tenemos esta ficha de acá, que es para conectar con un cable que tiene también obviamente un conector tipo jack de 3.5 milímetros. Acá observamos el circuito integrado AD8232 y acá un LED que va a ir parpadeando de acuerdo a la frecuencia cardíaca. Bien, por cada latido hace un parpadeo. Bien, se observa acá el parpadeo que está haciendo. Ligeramente se lo está observando, pero
se ve. Luego tenemos lo que es el diagrama de bloque interno de la AD8232, donde están los módulos que medianamente expliqué hace un momento, y acá una serie de características técnicas donde habla de que tiene una baja corriente de consumo, un bajo consumo de corriente, son 170 microamperes típicos, una relación de rechazo al modo común de 80 decibeles a 60 Hz, tiene configuraciones de 2 o 3 electrodos. Yo en este caso estoy utilizando 3 electrodos, una alta ganancia de señal de 100, tiene un filtro pasa alto ajustable de 2 polos, un filtro pasa bajo ajustable de 3 polos con ganancia ajustable, un amplificador integrado de impulso de pierna derecha, el RLD. El RLD es este que yo ya había mencionado. La tensión de operación que va de 2 volts a 3,5 voltios, un buffer de referencia integrado que genera una tierra virtual, un filtro RFI interno. Ese filtro RFI es justamente por lo que son las interferencias electromagnéticas. Y en cuanto a aplicaciones, tiene, por ejemplo, como monitor cardíaco en caso de actividad física. Por ejemplo, yo puedo armar un pequeño monitor cardíaco, me conecto los electrodos al cuerpo y cada vez que quiera, por ejemplo, caminar o correr o trotar en una cinta caminadora, puedo ir visualizando lo que es la actividad eléctrica de mi corazón. Bien. Se puede realizar un ECG portátil, monitores de salud remotos, es decir, para poder ver de forma remota lo que es la actividad eléctrica del corazón. Es decir, en una habitación está la persona con los electrodos conectados y en otra habitación lejana, remota por supuesto, hay un monitor donde se está visualizando esa actividad eléctrica del corazón de esa persona en cuestión. Bien. También como periférico para juegos o como adquisitor de señales biopotenciales, que justamente las señales cardíacas son señales biopotenciales. Bien, y acá está lo que es la conexión con el Arduino, la conexión los 3,3 voltios, tierra, la salida que va a una entrada analógica y los pines LO- y LO+, que van acá al 10 y 11 respectivamente. Yo los tengo a los pines 4 y 5. Bien, y la entrada analógica, la señal de salida, que va a la entrada acá a 0, yo la tengo en la A2. Bien, pero esto es simple. Perfecto. Yo lo que voy a hacer es probar una serie de programitas. Este es sencillo. Fíjense que yo acá lo que voy a hacer es graficar en el serial plotter del Arduino lo que es la señal cardíaca en cuestión. Observen acá que tengo dos define, uno que se llama LO-, LO- vale 4, LO+ vale 5, es decir que van a los pines 4 y 5 respectivamente del Arduino. Bien, lo que yo hago acá es básicamente lo siguiente. Bueno, acá lo que yo tengo que poner, por ejemplo, es un pin mode donde LO- tiene que ser un input. Bien, y lo mismo tendría que hacer acá. Tengo que hacer que justamente LO+ también sea input. LO+. Bien. Lo que hago en el setup es configurar lo que es la comunicación serial sincrónica a 9600 baudios. Los pines estos los declaro como entrada digital por supuesto. Acá espero 250 milisegundos, es decir, un retardo de 250 milisegundos y vamos directamente a lo que es la función loop, donde acá fíjense que hay un if que está preguntando que si lo que yo leo en LO- vale 1 o lo que leo en LO+ vale 1, es decir, si cualquiera de los electrodos conectados a los pectorales izquierdo o derecho está desconectado, lo que yo hago es mandar por medio del Arduino hacia la PC el valor 100. ¿Por qué mando el valor 100? Se me ocurrió mandar ese número. Bien, ¿por qué? ¿Qué significa? Manda un valor constante, es decir, que se tiene que ver una línea recta si no está conectado ninguno de los electrodos. Bien, como diciendo que no se está registrando actividad eléctrica del corazón. Si no, es decir, si están conectados los electrodos, está todo muy bien, lo que se hace es declarar una variable val de tipo entero que realiza una lectura analógica de la entrada A2 y ese valor se lo transmite hacia la PC. Bien, luego se espera un tiempo de 10 milisegundos y se retorna al proceso, se retoma el proceso. Bien, porque el loop sabemos que es un lazo. ¿Qué vamos a hacer acá? A ver, tenemos el COM3. Vamos a cargar este programa. Bien. Bien, esto ya está subido. Venimos acá, vamos a serial plotter. Bien, y acá, básicamente,
se ve la señal. Bien, esto es lo que está sensando. Bien, es una señal bastante ruidosa, se ve bastante fea. Obviamente esto es muy ruidoso, es normal. Tampoco pidan mucho con este módulo. Esto es educativo. Y lo que yo voy a hacer ahora es básicamente venir a este programita de acá, bien, donde voy a tomar esto de acá y ¿qué es lo que voy a hacer? Los pines estos LO menos, LO más, tengo que declararlos como entrada y observen lo siguiente. Acá trabajamos con la pantalla TFT, es decir, voy a mostrar toda la actividad eléctrica del corazón en la pantalla TFT. Bien, acá están los pines LO menos, LO más, las grillas, ¿se acuerdan de la grilla que yo expliqué cuando armé el video de pantalla TFT? Acá están estas variables val, alfa y vsal, que yo las declaré acá tipo flotante. Estas variables yo las voy a utilizar justamente para realizar lo que se llama una media móvil o un pequeño filtro de media móvil, que no es necesario realizarlo, pero yo lo hago para tratar de suavizar lo que es la señal. Bien, porque es muy ruidoso esto. Por eso lo voy a pasar por una media móvil. Lo que se hace acá es, bueno, cambiamos la orientación de la pantalla, obviamente inicializamos pantalla, definimos los pines como entrada, llamamos la función grilla para que se vea una grilla en la pantallita. Y acá se observa en el loop que hay un for donde trabajamos con una variable que se llama tiempo. Tiempo va a ser una variable que se va incrementando cada cierto tiempo, por supuesto. Así se va incrementando a lo largo del for. Tiempo va a ser la componente horizontal de acá, de que yo voy a utilizar cuando quiera graficar, porque la señal voy a graficar píxel por píxel, la tengo que graficar. Entonces, para graficar, ¿se acuerdan que se utilizan coordenada en X, coordenada en Y? La coordenada en X me la va a dar el tiempo y la coordenada en Y va a ser esta vsal. Bien, y voy a graficar la señal de color rojo. Bueno, acá está el for. Acá, ¿qué es lo que hacemos? Si L o menos está en 1 o L o más está en 1, es decir, que si alguno de los electrodos no está conectado, ¿qué es lo que sucede? Lo que se hace es graficar un píxel de forma, va a ser una línea, pues píxel por píxel lo que voy a hacer es graficar una línea de forma horizontal a la altura de la mitad de la pantalla. Bien, obviamente de color rojo. Eso va a indicar que no hay actividad eléctrica del corazón. Bien, si no, censamos acá lo que es la entrada analógica, el contenido de la entrada analógica 2, hacemos un map, eso lo guardamos en esta variable val. Estos números que yo puse acá, por ejemplo 675, es para tratar de adaptar todo lo que es la señal a lo que es la pantallita, porque esta es muy pequeña. Fíjense, 675, ¿qué hice yo? Como esto está trabajando, se alimenta con 3.3 voltios, yo partí de lo siguiente. Si con 5 voltios yo puedo obtener hasta 1023, con 3.3 voltios tendría que obtener hasta aproximadamente 675. Bien, pero obviamente estamos lejos de eso, porque sabemos que la amplitud máxima de la señal que yo voy a obtener es de 1 milivoltio. Bien, pero en realidad esto está amplificado también, así que va a ir un poco más de eso. Bueno, ahora lo que hago acá en este if es que si la señal está dentro de lo que es la zona de la pantalla, hago lo siguiente, aplico una media móvil. Acá aplico la media móvil, porque fíjense que lo que yo sensé es val y lo que yo tengo acá es vsal. Lo que yo voy a graficar es vsal, no val. Entonces aplico la media móvil para suavizar esa señal, para que se la pueda ver nada más. Bien, y grafico píxel a píxel la señal. Espero un tiempo de 10 milisegundos, terminado el for, borro pantalla, vuelvo a graficar la grilla y bueno, todo el proceso continúa. Bien, ¿qué voy a hacer yo? Voy a cargar este programa. Bien, acá está la señal. Yo me voy a mover para tratar de elevar la pantallita, así se pueda visualizar esto. Obviamente ahí voy a introducir mucho ruido, porque si yo me muevo,
¿qué es lo que sucede? Se va a alterar también la forma de la onda, la forma de la señal. Bien, esto es muy ruidoso, porque en realidad responde así, eso es obvio. Bien, a ver, yo me voy a tratar de parar. Y ahí se observa la forma de la señal. Bien, dentro de todo se la está observando hermosa. Bien, esa es la forma de señal que tenemos. Bien, básicamente estamos haciendo un monitor cardíaco en una pantallita TFT de 2 pulgadas. Bien, básicamente así como funciona esto. Bueno, se observa que es relativamente muy sencillo de trabajar este módulo AD8232. No es la gran ciencia. Obviamente esto ya está armado. O sea, no hay que ponerse a diseñar un amplificador de instrumentación, ningún tipo de filtro, nada. Esto ya está hecho. Está listo para que lo utilicemos. Bien, y se trabaja medianamente de la forma que yo la expliqué. Bueno, gente, no voy a hacer más largo este video. Espero que les haya gustado este video, que lo hayan comprendido y que alguna vez les sirva de algo. Más adelante volveré a subir videos acerca de este tema. Y hasta luego.